Vamos a ver hoy capítulo 12 de Apocalipsis. Bueno, hace aproximadamente 6 meses Israel entró en un conflicto que tiene a la nación completa, a todos los ciudadanos en alerta máxima porque no saben en qué momento puede presentarse una confrontación, una conflagración directa. Ustedes se pueden imaginar lo que es eso. Estar viviendo el día a día, asistiendo al trabajo, llevando a los hijos al colegio y estar bajo la presión de que suenen las alarmas de bombardeo o simplemente salir corriendo hacia un refugio porque están en guerra. Bueno, pues el pueblo cristiano con demasiada frecuencia no cae en cuenta que está en un conflicto espiritual. Vamos a verlo hoy, ese es el título del Apocalipsis 12, el conflicto universal. La séptima trompeta sonó en el capítulo 11, versículo 15, anunciando los juicios de las copas que se verán en los capítulos 15 y 16. Pero en los capítulos intermedios, específicamente este 12 que vamos a ver hoy hasta el 14, Juan ve el conflicto entre Dios y Satanás, el que llamamos aquí conflicto universal o el conflicto de los siglos. En estos capítulos, el 12 al 14, vamos a ver la naturaleza del maligno en toda su maldad. Y podemos ver aquí también la pequeñez del hombre sin Dios. Desde ya entonces estamos recibiendo una invitación del cielo con respecto a enfocar nuestra relación hacia Dios cada día más. Ustedes saben que de alguna manera siempre es el eslogan, podemos llamarlo así, o el concepto o la visión de vida que tiene este ministerio. Enfocarnos en permitir que el Señor nos santifique, lo cual es igual a llenarnos de la presencia de Dios. Porque de nada sirve estar asistiendo a una congregación, a una enseñanza, si nuestra relación con el Dios que nos creó no es directa e integral de todo momento, de toda circunstancia. No es una relación temporal de días, de domingos, sino es de 24 horas al día. Porque aquí estamos viendo la batalla del bien contra el mal en este capítulo. Y eso nos toca directamente a nosotros. Como hablaba en la introducción, los judíos viven en alerta constante, los cristianos debieran vivir igual, porque el enemigo de Dios, que es nuestro enemigo, está más que dispuesto a ponernos trampas con una facilidad, y las trampas llegan de la forma más insospechada por vía de nuestros pensamientos. Esta mañana yo consideraba eso. ¿Qué tan sencillo es que nuestra mente se ponga a pensar en forma negativa? Y de ahí a que se ponga a pensar en forma autodestructiva no hay sino un paso. ¿Pero qué es pensar autodestructivamente? Pues tan sencillo como decir, no tengo ánimo, no siento atracción por un plan de vida, estoy deprimido, estoy derrotado. Todos esos son pensamientos autodestructivos y no nos damos cuenta que esos son los misiles con los cuales nos está atacando el enemigo constantemente y que por eso la palabra nos invita a pensar con el pensamiento de la palabra de Dios, porque este también es el conflicto de cada alma por seguir un camino de vida, bien sea para perdición, pero los perdidos no están en completa paz, hermanos. Ellos tienen conflicto todos los días, igual que nosotros que somos creyentes.
sin darnos cuenta, estamos en ese conflicto entre el bien y el mal. Por otro lado, el capítulo 11 tiene mucho simbolismo que vamos a explicar con las referencias cruzadas, o sea, con la misma palabra. Empecemos entonces. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal. Independientemente de que este versículo 1 haya sido tomado para traer recorderis de que posiblemente esta profecía se estaba cumpliendo hace unos años, eso no nos interesa en este momento. Lo que vamos a enfocarnos es que esta es una gran señal y que 2 o 3 versículos más adelante hay otra gran señal en el cielo. Pongamos ese enfoque, porque lo que vamos a ver es que estas señales son las que marcan la guerra espiritual entre el bien y el mal. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué apareció en el cielo? Tomémoslo hoy como señal espiritual, no física. Una mujer vestida de sol. La mujer, aquí, según los estudiosos, ha sido identificada en 3 posibilidades. La primera, como María, la madre terrenal de Jesucristo, de la parte carnal de Jesucristo. Esto ha sido propugnado especialmente por la iglesia que trabaja tanto en función de María. Pero este argumento no aparece sostenido en otras partes de la Escritura, porque vamos a ver que los versículos 4 y 5 nos dan características de esta mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies, que van a complementar y van a descartar de paso que sea María, porque ella tampoco experimentó las cosas que dice el versículo 6, ya lo veremos más adelante. Entonces descartamos de plano que sea María. Otros han dicho que es la iglesia, pero la iglesia, conforme a lo que veremos en el versículo 5, no dio a luz a Cristo, más bien fue al revés. Cristo fundó la iglesia. Entonces también descartamos. La tercera interpretación es la mejor de todas, la más correcta, es que esta mujer es la representación de Israel fiel, del cual vino el Mesías, conforme lo vamos a ver en el versículo 5. Entonces, esta mujer, dice el versículo 1 de Apocalipsis 12, que está vestida del sol. Y eso quiere decir que está vestida con la gloria de su Señor. Espiritualmente hablando, físicamente en este momento la gloria del Señor se ve solamente para los entendidos. Cuando los estudiosos comprenden cómo Israel está siendo defendida en estos momentos de ataque, pueden ver la gloria del Señor, pero los incrédulos no ven ninguna gloria. Pero llegará el día en que Israel estará completamente revestida de luz gloriosa. Lo dice el Salmo 84:11 en cuanto a la gloria del Señor. Dice, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará el Señor. No privará del bien a los que andan en integridad. Entonces la gloria del Señor es esa protección que Él da a los que le obedecen y están con Él. Por eso tenemos que tomar solamente la parte del Israel obediente. Dice que esta mujer tenía la luna debajo de sus pies, y eso nos habla de permanencia conforme a lo que dice el Salmo 89, versículo 37. Será como la luna que permanece firme para siempre, un fiel testigo en medio de las nubes. ¿Qué tenemos hasta aquí entonces? Tenemos a un Israel visto espiritualmente, vestido de gloria
y permanece en el camino de su Dios. Por tanto, esta es una visión de lo que el Señor quería para su pueblo Israel y de lo que el Señor va a hacer con Israel cuando venga a reinar sobre la tierra. En este momento Israel, pues, no es que esté vestida de la mejor manera. La corona de 12 estrellas representa las 12 tribus de Israel, y eso nos recuerda el sueño que tuvo José, del cual solo vamos a leer el versículo 9 de Génesis 37. Él estaba contando a su familia. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Pues este es un sueño profético para la situación de José a largo plazo, cuando ya es gobernador de Egipto, pero es también un sueño profético para Israel, porque entonces lo vemos reflejado aquí en Apocalipsis. El sol, la luna y 12 estrellas, que son las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 12:2. Y estando encinta, gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. Israel está descrito aquí en el versículo 2 como una nación sufriendo por el nacimiento de algo muy especial. Principalmente se refiere al nacimiento del Salvador a través de la nación de Israel, pero también se refiere al parto tan difícil para que Israel termine convirtiéndose en el plan vivo de Dios para su pueblo Israel en la tierra. Por tanto, podemos decir que Israel está en dolores de parto hasta que se inicie el milenio. Pablo nos lo explica un poco más a nivel personal, pero es la misma visión que estaba yo explicando ahora. Gálatas 4:19 dice Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Este es el corazón de un padre, el corazón de un pastor, el corazón de un mentor que está preocupado por su descendencia, por su prole, biológica o espiritual. Un padre que mira a sus hijos y quiere que esos hijos sean varones y mujeres de bien. Un pastor que mira a la iglesia y quiere que los creyentes estén santificados, pero sobre todo Cristo, que mira a su iglesia espiritual, la iglesia universal, y quiere que ya esté santificada. Pablo, como pastor, lo expresa aquí claramente: dolores de parto. Realmente es doloroso. Solamente cuando uno ha trabajado por una descendencia, vuelvo y repito, biológica o espiritual, hijos o discípulos, y siente en su corazón esos estrujones cuando alguien no reacciona, pero también siente en su corazón esa emoción, esa gratitud cuando alguien responde al llamado de Dios, cuando alguien es tocado profundamente y se postra en gratitud y en obediencia a ese Dios, ese pastor se llena de gozo y los dolores de parto que sintió antes pasan al olvido, porque ahora nació la criatura por fin. Como vemos aquí, entonces hay un plan que se está mirando desde arriba, desde el cielo, a nivel universal. Nos está hablando del plan de Dios sobre Israel. Saltamos al versículo 5 de Apocalipsis 12 para redondear la idea de Israel. Ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono.
este versículo tiene dos partes. En la primera se nos describe a aquel que nació de Israel, el hijo varón, como el que va a guiar, como el rey, porque habla de un cetro, el rey de todas las naciones del mundo durante el reino milenial. Imagínense eso. Cuando yo digo imagínense, quiero decir, éntrense, métanse dentro de la palabra que estamos mirando y traten de visualizarla. El rey sentado en su trono, gobernando todo el mundo. Y toda esta inmundicia, esta maldad, esta injusticia, estos robos, estas calumnias que se dan hoy, van a desaparecer, porque el rey va a gobernar con justicia y con firmeza. Aquí la palabra cetro de hierro no es para asustar, sino es para mostrar que ya no más hay ese tiempo de espera, de misericordia y de gracia, que es el que tenemos hoy, en el cual si cometemos un pecado, todavía tenemos tiempo de espera para que el Señor no nos castigue inmediatamente y podamos arrepentirnos. El cetro de hierro habla de que el pecado que se ha cometido, pecado que es juzgado inmediatamente y de una vez ha conductado. Cetro de hierro. Ese va a ser el reinado milenial. Por tanto, tenemos hoy una invitación para considerar nuestra conducta y especialmente despojarnos de esos momentos en los cuales decimos, no, ahorita no, después. Voy a hacerlo, sí, pero ahora no. Porque llegará el momento en que el Señor ya no da más gracia. Que de paso debemos agradecerle mucho al Señor. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu paciencia, por tu misericordia. Porque hoy no tienes todavía en tu mano el cetro de hierro. Eso lo dice en Apocalipsis 2:26. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero son quebradas, así como yo también he recibido de mi Padre. Entonces la iglesia santa, la iglesia obediente, recibe el mismo cetro y va a gobernar con ese cetro de justicia inmediata y de rectitud y corrección instantánea. Y con respecto a que su Hijo fue arrebatado ante Dios y su trono, en Marcos 16:19 nos dice la palabra: después que les habló, el Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está Jesucristo hoy? Sí, está en el cetro, está en el trono de Dios, está a la diestra de Dios, como intercesor nuestro. Pero también está viviendo en tu corazón. Acuérdate que Él es Dios y que Él es omnipresente. No lo olvides cuando necesites la ayuda, que puedes clamar al cielo, pero que también debes buscarlo dentro de tu corazón. Ese es el secreto de la comunión, de la comunicación instantánea con Dios. Apocalipsis 12:3. Apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Bueno, yo les decía que se fijaran en las señales en el cielo, porque son dos de carácter opuesto. Una mujer con la gloria de Dios y las 12 tribus de Israel, por un lado en el cielo, y por el otro, el gran dragón rojo de 7 cabezas y 10 cuernos, que es totalmente opuesto en carácter y en fuerza. ¿Quién es ese gran dragón? Apocalipsis 12:9 nos dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto a él. Entonces la otra señal espiritual, para que entendamos
la tremenda guerra de los siglos es que el dragón va a emprender una batalla contra todo lo que sea de Dios desde el principio, y eso no ha disminuido, no ha desaparecido, sino por el contrario está empeorando en estos tiempos. Esta guerra espiritual es necesario tenerla siempre en mente cuando tú estés en un conflicto con personas, con circunstancias, con tu cuerpo, con tu dinero. Piensa en esto. Como dice Efesios, no tenemos guerra contra carne y sangre, sino que las dificultades que estamos pasando provienen de una guerra que Satanás emprendió contra Dios hace miles de años y la ha extendido hasta ti. Apocalipsis 13:1 dice: y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Ahí está la explicación de 12:3. El gran dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué? Sobre sus cuernos tenía 10 diademas, o sea, coronas, o sea, poder. Y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como la boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo vamos a ver en las próximas reuniones, pero ya se nos está anticipando. Estamos viendo cómo Satanás maneja las situaciones. Satanás ha estado en los aires en forma permanente, controlando el movimiento de los seres humanos de manera incluso sutil en muchas ocasiones, tal sutileza que muchos no creen que Satanás exista, que el mundo no es tan malo, que hay instituciones buenas en el mundo, que hay personas que no son cristianas pero que son buenas, que hay fundaciones que no son cristianas pero que ayudan a la gente. Eso todo es movido por Satanás, pero conforme avanza el tiempo, como nos va a decir esta palabra más adelante, Satanás se da cuenta que ya no queda mucho y entonces empieza a descararse y empieza a mostrar quién es él. Surge como una bestia porque nos habla esa bestia de lo que va a ser a nivel de poder político y de poder religioso. Esa es la bestia de 10 cuernos y de 7 cabezas. Va a unir a ciertas naciones para que salgan a guerrear, a hacer batalla como él quiere, y va a unir las religiones para que sirvan como de colchón inicial para el anticristo, hasta que el anticristo se proclame Dios. La bestia de 10 cuernos y 7 cabezas es ese poder que va a formar el gobierno universal, que va a usar el anticristo, y dice universal porque, vuelvo y repito, es político y es religioso. Y esa bestia también es el mismo anticristo. Dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, a un oso y a un león, y el dragón, o sea el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. El hijo de Satanás encarnado va a recibir todo el poder sobre la tierra, lo mismo que el Señor Jesucristo recibe el poder de Dios. Satanás copia todo, lo ensucia, lo empuerca, lo blasfema, pero lo copia para sus propósitos, porque Satanás no puede crear, entonces tiene que copiar. 12:4 de Apocalipsis. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. Bueno, otros dos planteamientos. En el primero se nos dice que el dragón y su cola hicieron algo allá en el cielo, por lo cual las estrellas del cielo
fueron arrastradas. Y tenemos que entender qué significa eso con la palabra. Daniel 8, 9 en adelante, hasta el 14, dice: y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Está hablando también de la bestia, cómo el poder va ampliándose a lo largo del mundo. Versículo 10 de Daniel 8: se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Aquí hay una descripción doble, tanto del poder del anticristo como del que le da el poder, o sea, del dragón. Y dice que se engrandeció sobre las estrellas y las echó por tierra. Ustedes ya saben que la palabra estrellas tiene varios significados. Uno es el de cuerpos cósmicos, meteoritos, cometas y soles y estrellas, pero también a nivel espiritual el significado de mensajeros, tanto angélicos de parte de Dios como satánicos. Entonces esta palabra se está refiriendo a lo que Satanás hizo en su rebelión allá en el cielo, descrita en Isaías 14 y Ezequiel 28, donde nos dice que él hizo muchas contrataciones, es decir, es como si se hubiera puesto como un político a ofrecer prebendas, ofrecer sitios de trabajo a los otros ángeles si lo acompañaban en la empresa de la rebelión. Y entonces, por medio de esa rebelión, arrastró, según la tradición judía, a una tercera parte de los ángeles, que se convirtieron en rebeldes y satánicos. Quedaron fieles, según esa tradición judía, 2/3 partes para Dios. Versículo 13 de Daniel 8. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó al que hablaba: ¿hasta cuándo será solo visión el sacrificio continuo? ¿Y durará la rebelión desoladora? ¿Y serán pisoteados el santuario y el ejército? Oigan bien aquí. Daniel 8 nos está hablando de una rebelión. ¿Contra quién? Contra Dios. Porque el carácter que no quiere someterse a Dios, tal como Dios dice, es un carácter que tiene sembrada la rebelión, el primero y el peor de todos los pecados. Por eso, todo ministro de Dios que quiera agradar a Dios siempre va a predicar sobre el sometimiento, sobre la obediencia, sobre el inclinar la cerviz delante de Dios. Porque la rebelión es lo que marca la vida de pecado. Cualquier otro pecado viene por rebelión. Daniel 8:14. Y él respondió: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será restaurado. ¿Sí? Entonces este pasaje está hablando de la tribulación, de la gran tribulación. Es decir, cuando empieza la rebelión, cuando se levanta el anticristo, pasan 3 años y medio hasta que es pisoteado todo lo de Dios y el santuario también. Finalmente es restaurado. De eso nos habla 8:14. Conclusión. Las fuerzas del mal se componen de un ejército grande a nivel celestial, proveniente precisamente del cielo, que es Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua y sus ángeles, junto con los demonios y los esclavos humanos que él tiene. Ese es el ejército maligno. El ejército de Dios, obviamente, la Trinidad, los ángeles mensajeros y 2 pueblos distintos. Uno, Israel, santificado, y el otro, la iglesia santificada. O sea, no todo Israel y no toda la iglesia, solamente aquellos
que son obedientes al Señor. Esos son los ejércitos que entran en conflicto. Y obviamente hay batallas entre simples seres humanos creyentes e incrédulos, pero principalmente la batalla que tienen los creyentes es con potestados, principados, gobernadores de las tinieblas y todas estas criaturas de la oscuridad que vienen a producir los dolores, las enfermedades, las pérdidas y las desmotivaciones, la pereza. Razón por la que entonces debemos siempre estar vigilando, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, en resumen, el enorme dragón escarlata, o sea Satanás, espiritualmente tiene 7 cabezas, 10 cuernos, 7 coronas, que representan su poder y el reinado en el mundo sobre el que tiene autoridad. Y las estrellas que cayeron a la tierra con él son los ángeles que él arrastró en su rebelión, que de acuerdo con la tradición hebrea es una tercera parte. Aquí decía este versículo 4, y vamos a dejar ahí porque no alcanzamos a terminar más todo el pasaje, que el dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo. Eso fue lo que ocurrió cuando Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. En Mateo 2, 13 al 20. El deseo de Herodes, usado por Satanás, era la de dar muerte al rey que acababa de nacer. Motivado obviamente por Satanás, movido por él. Y hasta aquí entonces, con eso, podemos entender que todo lo que estamos viendo en Apocalipsis 12 muestra que Cristo, al nacer en el pesebre de Belén, marcó con un profundo significado cósmico la historia de la tierra. El nacimiento de Cristo y la muerte no son solamente episodios aislados de la Biblia o de la historia sagrada, son eventos cósmicos de una batalla impresionante que se viene librando desde el principio, desde que Adán y Eva cayeron en el paraíso, y que solamente va a ser casi completamente vencida cuando Cristo venga en su segunda venida, pero sobre todo cuando Él al final del milenio acabe con la rebelión en forma completa y Satanás y los incrédulos terminen en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces estamos viendo el conflicto universal en 4 frentes. Primero, contra Dios. Satanás contra Dios. Segundo, Satanás contra los ángeles de Dios. Eso lo vamos a ver en el versículo 7. Tercero, Satanás contra Israel, que fue lo que vimos en el versículo 4. Y en el versículo 17 de Apocalipsis 12 vamos a ver a Satanás contra la iglesia. Él es un estratega que lucha una batalla por múltiples frentes. Y el daño colateral se produce contra el creyente, es decir, contra ti, de esta batalla, porque Satanás muchas veces viene a atacarte y también lo produce contra sus propios esclavos, es decir, los pecadores, los incrédulos, en todo momento están sufriendo las consecuencias del gobierno de Satanás en la tierra. En conclusión, este pasaje nos empieza a abrir los ojos de que ser cristianos es una tremenda responsabilidad espiritual, porque implica primero que cada uno de nosotros esté preparado mediante la ayuda del Espíritu Santo, viviendo una vida de santidad para derrotar en las batallas cotidianas a Satanás. Segundo, es responsable de las vidas que tiene alrededor, porque si este cristiano vence en sus propias batallas,
entonces va a enseñar a los que vienen detrás de él a vencer las suyas. Un padre enseña a los hijos, un pastor enseña a las ovejas, y las ovejas enseñan a los recién llegados. Todos estamos enseñando unos a otros que, aunque no lo veamos con los ojos, hay un conflicto impresionantemente universal, que finalmente, gracias a Dios, gloria a Él, va a terminar en victoria, pero victoria para aquellos que se mantuvieron fieles y firmes. Así que, hermano, hoy es el momento de tomar tu decisión para mantenerte en la santidad. Amén y amén.